Amén. Buenas noches. Bienvenidas, mujeres hermosas. Quiero darle una bienvenida muy especial a María Delia, que nos acompaña desde Canadá, a la pastora de Senfuel Semilla, a cada una de las mujeres o de las damitas sabias de Senfuel Semilla. Y por supuesto, este es el espacio de Senfuel Red Sur. Bienvenidas. Quiero regalarles una promesa que el Señor me dio esta mañana y yo la quiero compartir, que está en Hebreos 10:35 y dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Creo que estamos en este lugar, hemos iniciado este proceso, hemos trabajado durante un año más o menos en este proceso maravilloso de lo ordinario, extraordinario, y nuestra fe y nuestra confianza es la que nos ha mantenido acá, sabiendo, creyendo que el Señor va a hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. Bueno, para mí es un honor presentar a esta hermosa mujer, Ana Lucía de León. Ella es psicólogo clínica educativa, es de Guatemala. Bienvenida, mujer virtuosa. Ella sirve en el Ministerio de Educación Especial con personas sordas y otro tipo de discapacidades, y también sirve en el movimiento de profesionales. Le preguntamos sobre una frase, ella nos dio una frase referente al tema bastante interesante: cuida tu corazón de toda raíz de amargura, porque es tu decisión. Así es, Ana Lucía nos trae un tema que nos sorprendió muchísimo, el top 5 de las mujeres amargadas. Bienvenida, Ana Lucía. Gracias, buenas tardes. Bueno, para mí es buenas tardes. Me imagino que para alguna de ustedes ha de ser ya buenas noches. Y de verdad que es un gusto estar aquí con ustedes independiente de la hora. Así que gracias Silvita, gracias Tania y gracias a cada una de ustedes por estar aquí. Y como dijo Tania, nuestro tema sí es ese, es el top 5. Esto está así como que muy de moda, ¿verdad? Porque la palabrita esa top está muy de moda en todo lo que es las redes sociales. Y aprovechando que estamos ya aquí en redes sociales, ¿por qué no ponerle un tema a algo así, verdad? Entonces, yo les voy a presentar, vamos a ver, aquí sí, ya puedo. Entonces, ustedes me dicen si ya están visualizando ahí. Creo que ahorita se ve toda la presentación. Sí. Vamos a ver, ahorita ya se ve una solita, ¿verdad? Entonces Muy ahí bien, les puse excelente. bien y de venidas, ¿verdad? Una palabra muy compuesta, así que de verdad que muchísimas gracias por este tiempo. Y sí, vamos a comenzar entonces con el tema del top 5 de las mujeres que habla la Biblia, que pasaron con esto de amargura, pero sí, también tenemos que tener en cuenta eh, el significado de la palabra. Entonces, vamos a ver aquí, ya está la pantalla completa, y bien que dice que es de una palabra del latín que significa amaros. Y este amarus es de un sabor amargo, por supuesto que no es dulce, es ácido. Y en cuestión de los sentimientos, es un sentimiento duradero de frustración, de resentimiento o de tristeza. Esto más que todo se está dando como un significado ya muy emocional, ¿verdad? Porque la persona ha sufrido una desilusión o bien una injusticia. También permitimos que crezca el dolor, y cuando crece el dolor en nosotros, esto se convierte en un resentimiento. Ya no es un sentimiento, sino ya le agregamos el resentimiento, y ahí es donde se convierte en amargura. Sí, definitivo, cuando una persona tiene esto, su corazón de verdad se siente muy dolido, y por ese dolor se convierte en odio. Pero es algo bien interesante, porque del odio, del amor al odio, hay un solo paso. Del dolor al placer, hay solo un pasito nada más. Es algo diminuto que nos separa. Entonces es algo que también puede ser en cuestión de decisión.
¿sí? No solo es el dolor por el gozo de sentir ese sentimiento, o bien es algo contradictorio lo que yo les estoy diciendo ahorita aquí, pero hay personas que se sienten como que tranquilas, digámosle así, sintiendo ese dolor. Y ese dolor como que en algún momento les convierte en ser víctimas y en el momento que se sienten en satisfacción de ser víctimas, se convierte en odio. Cuando la persona ya está en ese odio, sí va a entrar en una crisis de depresión. Entonces puede, e incluso en algún momento puede confundirse y la persona o lo pasa por alto o bien va con el doctor, con los médicos y necesita de estar como medicada por la depresión. Entonces sí es algo que debemos como que de tomar bastante cuidado en ello. También se convierte en amargura porque no se puede perdonar. Es muy difícil que una persona estando con alguna amargura pueda lograr perdonar. Y cuando una persona no perdona y está en esa etapa de amargura, es aún más difícil si lo vemos en el lado espiritual, porque la persona no puede discernir, porque no está en paz, no puede ser feliz. Entonces no tiene ese don del discernimiento. Entonces, a mí me gustaría que entráramos en Hebreos 12:15, si tienen ahí su Biblia, y si pudiéramos leer todas Hebreos 12:15, sería muy interesante. Y vamos a dar un tiempecito, yo ya lo tenía aquí guardadito y se me separó. Aquí está. ¿Ya lo tienen ustedes en Hebreos? Perdón, se me cayó mi Biblia, pero logré rescatar esta parte. Perdón. Bueno, entonces dice en Hebreos 12:15 dice, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Miren qué interesante. Dice, mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura esté brotando a causa de dificultades y por ella muchos se han contaminado. Entonces, separemos este versículo en tres. La primera parte es la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, si reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos esa gracia, ese regalo de gracia. Y también veamos la otra parte que dice, de que ninguna raíz de amargura esté brotando a causa de dificultades. Es decir, que Dios conoce que nosotros podemos tener alguna raíz de amargura en nuestro corazón por problemas que estemos pasando o que hemos pasado. Es decir, que para Dios no es algo que se le pasa de sus manos. Él conoce nuestros sentimientos, conoce nuestros corazones. Y por lo tanto, tenemos que nosotros que tener cuidado porque dice que por ella muchos sean contaminados. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros tenemos amargura o hay alguna persona cerca de nosotros con amargura, podemos contaminar a las demás personas que están a nuestro alrededor. Entonces, definitivo, tenemos que tener mucho cuidado en ello, ¿verdad? Que nuestro corazón no esté con esa raíz de amargura. Y por eso en la frase que decía Tania, es de que de nosotros depende tener esa raíz de amargura. ¿Sí? Al final, la amargura es una decisión. Entonces, a mí me gustaría, como les había dicho antes, que fuéramos viendo lo del top de las mujeres amargadas. Entonces, vamos a mencionar solo 5. Perdón, ¿alguien me habló? ¿No? No, no. A ver.
Entonces vamos a mencionar a 5 mujeres. Estas no están en orden, solo están de acuerdo a la línea del tiempo. Es decir, que van a estar de acuerdo al tiempo cronológico de la Biblia. Entonces, vamos a comenzar. Miren, aquí podemos ver a las 5 y con algo muy común. Vean, espero que la puedan visualizar bien. Algo muy común que esas 5 imágenes yo traté de buscarlas en todo internet que tuvieran algo en común, y es que tal vez ustedes ahí pueden ir visualizando bien los rostros de cada una de ellas. Miren los rostros. Los rostros a veces nos dicen mucho. Entonces vamos a comenzar aquí con la primera, que es Lea. Y dice que Lea comienza cuando supone que su hermana menor es más bonita que ella. ¿Y por qué les pongo supone? Porque al final la belleza es relativa. Unas pueden decir que una es más bonita, otras pueden decir que otra persona es más bonita. Al final, la belleza es relativa. ¿Estamos de acuerdo con eso? Que la belleza es relativa. Entonces vamos con la siguiente parte. Y dice, y continúa aún más al enterarse que su esposo, a quien amaba, no era a ella, sino que amaba a su hermana menor. Es decir, culpó a su hermana Raquel. Eso lo encuentran en Génesis 29:30, por si desean ir leyendo más ustedes esa historia. Entonces aquí vemos que Raquel culpa a su hermana menor. Perdón, Lea culpa a su hermana Raquel. Y vamos a ver la siguiente, que dice Raquel. Miren, esta historia es bien interesante porque ellas son hermanas y Jacob es el esposo en común para ellas. Pero la Biblia dice que Jacob amaba más a Raquel porque trabajó por ella 14 años. Imagínense eso, él trabaja por ella 14 años y su hermana, viviendo ya con él, se entera de que él está trabajando por ella. Entonces, su corazón comienza también a llenarse de amargura. Pero es increíble porque Raquel no puede tener hijos y Lea ya va teniendo, en ese entonces tal vez habrá tenido unos 7, unos 8, al final ella tiene 10 hijos. Y Lea feliz con sus 10 hijos. ¿No? Pero no estaba feliz porque ella sentía que no amaba, su esposo no la amaba. Entonces se cruzan los sentimientos entre Lea y Raquel, porque Raquel sí siente el amor de su esposo, pero la tristeza de no tener hijos, eso le causa amargura. Y ahí culpa a su esposo porque ella no puede concebir hijos. Al final, Raquel llega a tener 2 hijos, pero ella fallece con el último. Entonces, esta historia al final es como que podríamos decir que ellas se cruzan por el deseo de un hombre y por el deseo de tener hijos. Aquí no vamos a criticar ni vamos a juzgar, y incluso no me gustaría que tampoco ninguna de ustedes se sintiera así, ni juzgada ni criticada. Solo lo vamos a estar mencionando estos datos para que a ustedes les sirva conocerse e incluso les sirva identificar por el proceso en el cual están pasando. Si hay alguien que su proceso es muy duro, tiende a culpar a alguien. Entonces, eso es lo que yo quiero en este momento hacerles saber a ustedes. Y de verdad les pido perdón si en algún momento esto puede como tocar un poco más sus sentimientos, pero tenemos a Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador, que Él nos puede sanar. Entonces, sí me gustaría que ustedes fueran haciendo su propio análisis sincero
de todo el proceso del cual ustedes están viviendo. Por lo menos yo les doy un ejemplo con mi propia vida. Yo no tengo esposo ni tengo hijos. Entonces, sí he conocido a personas, o mejor dicho, a mujeres, que este proceso ha sido muy difícil para ellos, para ellas. Y más si están casadas y no tienen hijos. Entonces, esto es aún más difícil. Y, y sí tienen que entrar en un proceso donde se deben de acercar más a Dios e incluso tal vez hasta podríamos decir en un proceso psicológico para que Dios vaya sanando sus emociones, vayan sanando sus sentimientos. Pero en resumen, también me gustaría que ustedes fueran identificando a personas y a mujeres por lo cual están pasando y que esto pueda ayudar a sanar a cada una de las que ustedes conocen. Entonces vamos a ir con la siguiente, que sería Noemí. Noemí significa dulzura y ella cambia su nombre para amargura porque sus dos hijos y su esposo fallecen en un lugar, en otro país. Y ella se deprime tanto y se pone tan triste y decide regresar a su país, Israel. Cuando ella regresa, le dicen hola Noemí, la saludan por su nombre y ella dice, no, ya no me llamen más Noemí, porque el Dios Todopoderoso, dice, porque el Dios Todopoderoso me ha dado una gran amargura. Y ella entonces comienza a estar de tal forma tan amargada que culpa a Dios. Y es increíble que de aquí en adelante en el libro de Ruth lo pueden ustedes encontrar y cómo la generación de Ruth es hasta el momento no es, una gran generación porque ya es donde se establece la generación de Jesús y es donde nos ha cambiado a todo el mundo completo. Entonces ella no se puede imaginar en ese momento la inmensidad de todo lo que ella sufrió y todo lo que ella vivió le está ahora en nuestra actualidad, aún tomándola nosotros en cuenta para poder levantarnos y surgir de nuevo a través de su historia. Porque marcan una gran generación y aparte de esa generación que es la de nuestro Señor Jesucristo, los judíos la ven como una gran historia de amor bíblico, que ellos aún por ese libro creen en que va a venir el Mesías. Entonces imagínense qué belleza porque estamos conociendo de una mujer que sufrió tanto, 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 pero que en la actualidad aún significa tanto para cada una de nosotras. Sí puede ser doloroso el perder un esposo, sí puede ser doloroso perder hijos. Yo me recuerdo, mi mamá falleció y yo me recuerdo que mi abuelita decía, mira, mi hija, lo más doloroso es perder a un hijo. Lo más doloroso es que mi hijita de mi alma se me haya ido. Y ese dolor que ella sentía lo podía transmitir tan fácil con sus palabras y en la forma que lo expresaba, que uno podía, que por lo menos yo y las otras personas que estaban alrededor mío podíamos sentir ese dolor que ella estaba experimentando en ese momento. Entonces yo me imagino que esos dolores han de ser muy, muy, muy duros, pero veamos esta parte importante de Noemí, que ella culpa a Dios. Entonces yo les hago ahora una pregunta. ¿Será que la ley de la naturaleza donde dice nacer, crecer, reproducir y morir nos incluye culpar a Dios cuando fallece alguna persona? Yo no lo entendía. Yo lo entendía hasta hace poco, porque yo también en algún momento decía, pero ¿por qué se murió mi mamá?
Entonces yo culpaba a Dios por ello, hasta que entendí que es parte de la vida, parte de la ley de la naturaleza, nacer, crecer, reproducir y morir. Pero es difícil entenderlo, es muy difícil y es hasta más fácil culpar a alguien del dolor que nosotros o del dolor que cada una está sintiendo. Es muy fácil culpar a alguien. Vamos a ver la otra, que es, a ver si ven bien ahí la imagen, que es la esposa de Job. ¿Sí? La esposa de Job, no tenemos el nombre más que solo como esposa de Job. Y es algo muy cortito lo que habla de ella. Es más, habla siempre todo de Job. Y en una parte donde Job dice que perdió todo en un solo día, pero él dice, salí desnudo del vientre de mi madre y así saldré de este mundo. Dios dio y quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Pero él en ese día pierde todo, pierde sus 10 hijos, pierde todas las riquezas que había tenido y después de eso llega una gran enfermedad a su vida que dice que se tenía que rascar con una olla de barro para quitarse el malestar que tenía en su cuerpo. Imagínense qué proceso tan difícil para él estar viviendo eso, pero también para la esposa, porque recuérdense que la esposa había perdido ya a 10 hijos. Entonces la esposa estaba mal, estaba triste, pero lo interesante de esto es que ella viene y habla solo para maldecir. Y ahí es donde Dios nos pone este ejemplo para que nosotras podamos evitar el maldecir a alguien. Porque viene la esposa y le dice en Job 2:9, dice, ¿aún te empeñas a ser bueno? ¿Aún te empeñas en ser bueno? Maldice a Dios y muérete. Porque ya, ¿qué más le quedaba? Ya se habían muerto sus hijos, ya había perdido todas las riquezas. ¿Qué más le quedaba? Ella tal vez pudo haber dicho algo diferente, pudo haber sido una esposa diferente, pero estaba en ese proceso de dolor y culpa a su esposo y culpa a Dios. Entonces, lo que se ve aquí que nosotras podemos retomar algo bueno en ello es que el culpar a Dios y el culpar a su esposo, lo que produce en ella es peleas e insultos. Entonces, eso es lo que nosotras tenemos que tener ahora cuidado y guardar nuestra boca de ello, guardarnos de peleas, guardarnos de insultos y lo más interesante es de guardarnos en maldecir, porque como hijas de Dios no podemos maldecir. Entonces, esto es bien interesante para cuidar nuestra boca, cuidar nuestro corazón y recordémonos que hasta en la Biblia dice que en nuestra boca está el poder de la muerte y de la vida. Entonces, si hubiese ella, vamos a hacer un ejemplo así, tal vez no muy correcto, pero es necesario hacerlo, de cambiar esto. Si ella hubiese dicho, sigue alabando a tu Dios, vive y retoma todo esto, no le pongamos tanto interés a las cosas materiales. La pérdida de nuestros hijos es dolorosa, pero retomemos, estamos nosotros dos juntos, tal vez hubiese sido otra cosa para ella. Pero si queda en cada una de nosotras entender y saber bien que el maldecir no nos ayuda en nada. En maldecir estamos ya haciendo otra cosa que no es la voluntad de Dios. Entonces tenemos que cuidar, y vuelvo y le repito, tenemos que cuidar lo que nuestra boca habla, lo que nosotras decimos. Eso es bien importante, cuidarnos y tener bien claro de que tenemos la bendición
y la vida en nuestra boca. Y vamos a continuar con la siguiente, que sería Herodías. Herodías la menciona en la Biblia como la mujer del rey Herodías. Y esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 14 del 3 al 11. Y dice que Herodías estaba llena de odio contra Juan el Bautista. Juan el Bautista es un personaje muy, muy importante en la Biblia porque él es el que le abre camino a nuestro Señor Jesucristo. Y él es el quien bautiza a Jesús en el Espíritu Santo. Entonces, Juan el Bautista es una persona tan importante y era una persona muy pública porque él hacía sus bautizos en el mar y muchas personas lo seguían, incluso hasta pensaban que él podía llegar a ser el Mesías, pero él estaba muy seguro que el Mesías era su primo Jesús. Entonces él siempre hablando con la verdad, le dijo al rey de Herodes que él no podía tener ninguna relación con Herodías porque era esposa de su hermano. Entonces imagínense, era muy correcto que el rey Herodes no tuviera ninguna relación con su cuñada. Entonces estábamos muy bien en que Juan el Bautista estuviera corrigiendo al rey Herodes. Pero en el momento de que es su cumpleaños, Herodes ve a la hija de Herodías, que se llama Salomé, la ve bailando y la ve bailando muy bonito. Y entonces él le dice, bueno, pídeme lo que quieras, dime lo que tú quieras que yo te lo daré. Y Salomé le dice a su mamá, entonces su mamá se aprovecha de su propia hija para utilizarla en su venganza y le dice, pide la cabeza de Juan el Bautista y que te la entregue en una bandeja. Y así fue, se la entregó y se lo entregó con mucho dolor, dice la Biblia, porque al rey Herodes sí tenía algún aprecio para Juan el Bautista, pero como él tenía que cumplir su palabra, entonces cumple eso y le entrega la cabeza de Juan el Bautista a Herodías. A Salomé no le interesaba, más bien fue a Herodías. Pero imagínense qué tristeza que la madre utilice a su hija para cumplir sus propósitos de venganza. Entonces, ahí vemos que tiene un gran corazón lleno de amargura, lleno de tristeza y por supuesto, lleno de pecado, ¿verdad? Porque ella sabía muy bien lo que estaba haciendo. Entonces, ahora me gustaría que cada una de nosotras pudiéramos hacer una pequeña reflexión y lo vamos a hacer así como que un poquito más rapidito por el tiempo. Entonces yo les voy a estar pasando ciertas frases y ustedes las pueden ir como completando e irse haciendo su propio autoanálisis. Entonces vamos con la primera que dice, cambiemos nuestra forma de vivir para poder cambiar nuestra forma de pensar. Si cambiamos nuestra forma de vivir, comenzando con cambiar la forma de pensar. Así es, lo leí mal. Entonces, lo repito. Cambiemos nuestra forma de vivir, comenzando con cambiar la forma de pensar. Entonces, esa es muy interesante porque tenemos dolor, hemos pasado por diferentes procesos cada una de nosotras, tal vez en algún momento puedan ser similares, en otros momentos no, pero no estamos en un proceso de dolor que eso nos puede llenar nuestro corazón de amargura. Entonces, yo los invito ahorita a que cambie su forma de vivir, comenzando con la forma de pensar. Entonces, vamos con la siguiente, que dice, ya no quiero ser igual. Si ese dolor a mí me molesta, entonces digo, yo ya no quiero ser igual, pero no, por favor, no para desprecio de usted misma. No se tiene que despreciar. Es decir, va a despreciar el dolor, va a despreciar ese sentimiento, pero no se desprecie usted misma. Es muy diferente el dolor al despreciarse uno.
porque su vida es muy valiosa y usted le tiene que dar vida a su vida para darle vida a otras personas. ¿Les parece eso interesante? Vamos con la siguiente, que sería también algo que pueda ayudarnos en decir, renuévame para no quitarme solo la culpa. Es decir, nosotros le vamos a pedir a Dios, renuévame, pero no para quitarme mi culpa de lo que yo estoy sintiendo, de lo que yo estoy viviendo, de cómo yo me estoy sintiendo en este momento. No solo por eso, sino para cumplir el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Dios tiene un propósito especial para cada una de nosotras. Y si nosotros cumplimos ese propósito, entonces ya no estamos siendo individuales. Es decir, la salvación es individual, pero el propósito puede ser general. Entonces, el propósito de Dios para nuestras vidas puede ser general, porque ya podemos decir, como dice en la Biblia, mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces ya está la salvación llegando hacia todos. Entonces es bien interesante que veamos eso. La salvación es individual, pero el propósito es general. Entonces, mi casa y yo serviremos a Jehová, pero necesito ser renovada, necesito retomar ese dolor que tengo y librarme de toda esa culpa y no culpar a nadie, como el error que cometieron las que vimos en el top 5. No, no culpar a nadie, no hay culpa. No hay culpa de nadie. Es el proceso por el cual teníamos que vivir y pasar para aprender algo que Dios nos está dando para fortalecer nuestras vidas. Entonces, si nosotros no culpamos, viene algo interesante, porque entonces no provocamos a Dios a ira, no lo provocamos a enojo, porque entonces Él toma todo eso y nos ayuda a responsabilizarnos más, y entonces en el momento que nos responsabilizamos ya podemos limpiarnos y poder ser responsables, ¿verdad? Pero si no, de lo contrario, nos limpiamos de la responsabilidad y culpamos a todos. Entonces, ¿qué necesitamos? Retomar esa responsabilidad y comenzar a cambiar nuestra forma de pensar y decir, bueno, para el hombre es imposible, pero para Dios es posible. Entonces, mi problema, mi proceso en el cual estoy, Dios me va a ayudar y me va a sacar de las tinieblas a la luz. Entonces ahí estamos viviendo otro propósito de Dios que nos está sacando de las tinieblas para vivir en la luz. Entonces la luz echa fuera todas las tinieblas y así puedan tener ustedes miles de problemas y podemos comenzar a enumerarlos. Entonces elimine ya ese pensamiento y comience a decir, la luz vino a mí, esa luz de Jehová vino a mí y ese problema va a ser eliminado. Porque para Dios no hay nada imposible. Y veamos el otro que dice, en algún momento podemos lastimar a las personas que nos quieren ayudar, porque decimos, no, yo estoy bien, no tengo ningún problema, no necesito de nada, yo estoy bien así. O bien, también puede ser que en algún momento gocemos de ver que estamos despreciando a alguien. Entonces, en este momento, si estamos gozando por despreciar a alguien, tenemos que ser bien sinceras y decir, le estamos causando dolor. Entonces, no podemos seguirlo despreciando. Esa persona se merece respeto, se merece amor. Entonces, necesitamos cambiar. Pero ¿quién va a cambiar? Nosotras primero. Si nosotras logramos cambiar, entonces ya viene el cambio para toda nuestra familia. Y esa va a ser una nueva generación que va a creer en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Pero necesita usted hacer el cambio. Así que yo la invito a que haga el cambio, a que intente hacerlo. También hay otra parte importante que a veces nosotras buscamos que nos pidan perdón.
Y estamos ahí, no me pidió perdón, no me dijo que lo perdonara, no me pide disculpas, pero ahora nos toca ser valientes a nosotras y perdonar primero. Y el que pide perdón primero es valiente. Y el que pide perdón primero va a ser feliz. Así que si usted intenta de verdad pedir perdón, va a ser algo muy importante, porque también le va a enseñar a la otra persona a que debe de aprender a pedir perdón y ser perdonado. Entonces, esto es algo que a nosotros nos debe quedar así bien clarito para que no estemos buscando el perdón de nadie, ni que nos pidan perdón. Perdonemos primero para ser felices y para ser valientes. Y porque también Jesucristo viene pronto, ya va a venir, ya va a ser la segunda venida de Jesús. Entonces ya no podemos andar con esos resentimientos y esos recelos y esa conducta de que, no, que me perdone primero. Vamos con la siguiente. Y es, no le preguntes a Dios por qué a mí. Mejor pregúntate, ¿para qué? ¿Para qué me sirve vivir esto? ¿Qué aprendo de esto? ¿Qué me está enseñando Dios con esto? Es a veces difícil de hacerlo, pero es muy importante hacerlo. Estas son preguntas que usted misma se hace y usted misma se puede ir respondiendo. Y pedirle incluso al Espíritu Santo que le ayude a que Él sea su guía para que pueda usted responderse en una forma sincera. Entonces pregúntese, ¿para qué me sirve vivir esto? ¿Y qué aprendo con esto? Y vamos con la siguiente, que dice, yo pertenezco al Señor Jesús. Esto sí me gustaría que cada una de ustedes lo hiciera en este momento y que lo pueda repetir. Que dice, yo pertenezco al Señor Jesús. Así que en este lugar ya no es para mí, ya pueden decir la tristeza, el resentimiento, la falta de perdón. Usted se está analizando ahí y puede poner esa palabra o esas palabras, ¿no? Ya no hay lugar en mi vida para el resentimiento, ya no hay lugar en mi vida para la tristeza, ya no hay lugar en mi vida para la depresión, ya no hay lugar en mi vida para esa falta de perdón. Y así mismo le puede pedir a Dios y le diga, limpia mi corazón, porque tengo bastante para dar. Y yo veo a cada una de ustedes ahorita y las veo de verdad así, que tienen tanto para dar, que este es el momento en el cual ustedes pueden decir, tengo tanto para dar, así que en mi vida ya no hay más amargura. En mi vida ya no hay más resentimiento, en mi vida ya no hay más rechazo, porque quiero que tener una nueva relación con Jesús para que eso pueda darle a todos con los que yo comparto esa oportunidad de también ellos ser felices, ellos vivir bien y que se sientan felices viviendo con ustedes, ¿verdad? Que anhelen el estar con ustedes y que las extrañen. Bueno, aquí en Guatemala se le dice tienda cuando uno va a una tienda a comprar, por decirles, una libra de azúcar, ¿verdad? Algo al menudeo, o seis, o no sé, huevos o algo que uno quiere así, sal que uno necesita en el ratito, ¿verdad? Entonces, que aunque vayan a la tienda, las extrañen, que anhelen vivir con ustedes, que quieran estar con ustedes, que se sientan felices porque sus vidas les aportan esa bendición de estar con nuestro Señor Jesucristo. Eso sería interesantísimo en cada una de ustedes. Más si tienen nietos, aprovechar a sus nietos, apapacharlos y enseñarles todo, así como pasó con Timoteo, ¿verdad? Que su mamá y su abuela, o Tito, no, ay, ya me confundí, Timoteo, Tito, que vivió con su abuela y su mamá, ¿verdad?
¿Quién, María Delia? No, no, tiene su micrófono. Timoteo. 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 Gracias, María Delia. Gracias también, no sé quién más respondió ahí, muchas gracias. Entonces, que sea como Timoteo, que la abuela y la mamá le enseñaron el amor de Dios Padre, del Hijo Jesucristo, ¿verdad? Entonces, que sean así, que las anhelen. Pero entonces, para eso, me gustaría que les quedara grabada esta palabrita, que es una palabra en psicología, se llama querofobia. Y esta querofobia es algo que dicen que es como un miedo, fobia es miedo, que es un miedo a que toda mujer o toda persona se sienta con la libertad de ser felices. Si la persona tiene miedo de ser feliz, entonces, si esa persona tiene miedo de ser feliz, entonces va a mantener esa su tristeza en su corazón. La va a mantener ahí porque no se va a sentir digna, no se va a sentir tranquila y prefiere mejor ser víctima o estar así como está porque siente que no puedes, no tiene derecho a ser feliz. Entonces, por favor, cuídese de la querofobia. Incluso en este momento le puede decir al Señor Jesús, quítame esto de querofobia. Si en algún momento yo he tenido miedo de sentirme feliz, por favor, quita de mí esa querofobia. Y así la buena obra va a comenzar en usted. Y como dice la palabra de Dios, el que comenzó la buena obra en nosotros no descansará hasta completarla. Así que con esto vamos terminando para no cansarlas un poquito porque no sé cómo estamos ya de la hora. Entonces, con estas 5 recomendaciones les voy a dar. La primera es la actitud de gratitud. Es decir, usted tiene que ser agradecida en todo proceso que usted esté, intente ser agradecida. Y si no le convence, intente ser agradecida. Intente ser agradecida. El segundo es no quejarse, evite no quejarse. No quejarse de la persona que está a la par suya o con la que usted está viviendo o de sus compañeros de trabajo. No, evite no quejarse. Intente día por día no quejarse de alguien y eso le va a dar un excelente resultado. Si usted día por día se propone no quejarse, le aseguro que, como dicen los 21 días, va a llegar a 21 días de hábitos buenos, al 22 ya no va a saber ni qué es quejarse. Así que comience día por día. Vamos con la siguiente. Cuida tus palabras. Y aquí dice en Eclesiastés, miren, qué interesante lo que dice en Eclesiastés 10:12. Dice, las palabras del necio son su ruina. Así que por favor, cuide sus palabras. Y la cuarta es, no culpe a los demás. Responsabilícese usted. Y si usted se responsabiliza, va a lograr que cada persona que esté a su alrededor se responsabilice de sus propios actos. Y a eso van a ser ustedes felices porque se están responsabilizando cada uno. Pero usted necesita responsabilizarse para no culpar a los demás y así les enseña de esto. Y la última, que es la más importante, es ámate a ti misma. Por favor, ámese a usted misma. La belleza es relativa. Unas pueden ser bonitas para otras personas, otras para otra persona. La belleza es relativa. La belleza no es tampoco el que uno pueda decir, porque no soy bella, no me ama, no me amo. No, ni tampoco dejar que otra persona me ame y yo no amarme. No, tampoco. Primero nos amamos nosotras y después amamos al prójimo, así como dice en Mateo 22:39. ¿Qué les parece todo esto? ¿Hasta dónde están ustedes? ¿Les parece interesante? ¿Sí? Me gustaría escucharlas un poquito.
Excelente temática. Buenas noches, Ana Lucía. Buenas noches, Carmen, mucho gusto. Excelente temática que nos enseña muchísimo a liberarnos de culpas, de temores, de miedos, ¿verdad? A no formar parte de esas 5 mujeres amargadas porque quisieron, más no quisieron ver todo lo que Dios tenía para cada una de ellas. Así mismo debemos ser nosotros, ver todo lo hermoso que Dios tiene para nuestras vidas. Pero cuando estamos amargadas, cuando estamos llenas de odio, de resentimiento, de dolor, entonces no vemos las cosas hermosas que Dios tiene para nosotros. Y eso hace que se empañe nuestra vida, que se entristezca nuestra cara, que nuestro corazón se aflija. Y quisiera compartirles el versículo de Hebreos 12, el que usted dijo, ¿sí? 15 en la versión lenguaje actual. Ah, dice, qué bonito. no dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo, porque eso les haría daño. Sería como una planta amarga que los envenena. ¿Qué es la amargura? Un veneno que queremos darle a los demás sin darnos cuenta que nos estamos envenenando nosotros mismos. Así, qué hermosas las recomendaciones. Creo que queda resumido ahí el tema en gratitud, en no quejarnos, en cuidar nuestras palabras, en no culpar a los demás y en amarnos a nosotras mismas. Esa es como la conclusión del tema, Ana Lucía. ¡Wow! Felicitaciones, qué lindo. Muy bien, lo resumió, excelente. Gracias, Carmen, felicitaciones. Ahora a replicarlo, a replicarlo. Felicitaciones, de verdad que sí. Me gustaría solo robarles unos minutitos más para que esto lo cerremos así con poder y que las puertas y las ventanas de los cielos se abran. Pero para cada una, vamos a hacer hoy diferente, si me lo permite Silvita y Tania. Vamos a escuchar una canción, una alabanza, y en ese momento que nosotras estemos escuchando esa alabanza, que ese sea nuestro encuentro personal con Dios y que ese sea el decirle, aquí estoy y sáname, sana mis emociones, mis sentimientos y permítanme que aquí estoy ya, aquí estoy ya. Que le digamos, sana nuestros sentimientos, sana nuestro corazón y que a cada una pueda irle diciendo a Dios lo que necesita. ¿Les parece? Aquí vamos. De haberte alabado, queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. No quiero ser igual.
Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Así es, Padre, necesitamos Porque todo necesitamos más de ti. Así que gracias, Señor, porque hoy podemos decir que tú nos has renovado. Gracias, Padre, por ello. En nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas Amén. gracias. Amén. Y Amén, perdón por los amén, minutitos que amén. nos pasamos. Amén. Fue un placer escucharte. Muchas gracias. Nos llevamos